nucleótidos. Bien. Yo les había comentado que la tripsina, esta que está acá arriba, activaba a todos los demás simógenos. Bueno, pero ella también se libera como simógeno. Se llama tripsinógeno. Lo van a ver acá. El tripsinógeno, que es la tripsina que aún no ha sido activada, es activado por una enzima, que acá aparece ahí, se llama enteropeptidasa o enteroquinasa, que es como el blanco la menciona más frecuentemente. La pueden ver con los dos nombres, pero el blanco utiliza más el nombre de enteroquinasa. La enteroquinasa es una enzima que aún no, de la cual no hemos hablado, pero es producida por las células epiteliales del intestino. ¿Sí? Esta se produce, se los aclaro acá para que cuando vayan estudiando en orden, sepan. Se produce en los enterocitos. Los enterocitos son las células que recubren el epitelio intestinal. Por eso aún no hablamos de la enteroquinasa. Esa enzima, la enteroquinasa, activa al tripsinógeno y lo convierte en tripsina activa. Y esta tripsina activa luego activa los demás simógenos. Por ejemplo, al quimotripsinógeno lo convierte en quimotripsina, a la proelastasa la convierte en elastasa y a las procarboxipeptidasas las convierte en carboxipeptidasas. Termina activando a todas las demás. Acá en el esquemita aparece también mencionado el pepsinógeno, que es activado por el ácido clorhídrico o también puede tener autocatálisis, que mencionábamos recién. Se activa como pepsina. Pero recuerden que esta enzima, la pepsina, una vez que llega al intestino, deja de funcionar. Trabaja a pH de 1 o 2. Acá tenemos la acción de las dos enzimas, dos de las enzimas que trabajan sobre lípidos. Por las dudas, el esquemita de la diapo está dividido en dos, a la mitad. La mitad de arriba trabaja o menciona la acción de la colesterol esterasa, que es una de las enzimas que yo les mencioné, que estaba en la lista de las que produce el páncreas. Acá tenemos el colesterol, ¿sí?, unido a un ácido graso. Sería colesterol esterificado. Y esa unión que está ahí del carboxilo, del ácido graso, con el oxidrilo que había ahí en el carbono 3 del colesterol, esa unión éster, se tiene que romper para liberar, por un lado, el ácido graso y por otro lado, el colesterol ya libre. A esa ruptura la lleva a cabo la colesterol esterasa. Esta enzima es una hidrolasa, como podrán darse cuenta. Es del grupo de las hidrolasas. Recuerden que en las uniones ésteres se libera agua cuando se produce. La fosfolipasa A2, que es la que está mencionada acá abajo, trabaja sobre glicerofosfolípidos, ¿sí? Acá tenemos el glicerol, por las dudas. Por ahí a veces los esquemitas están simplificados, pero para que lo entiendan. Acá tenemos el glicerol, ahí abajo a la izquierda. Acá tenemos un ácido graso. Acá tenemos otro ácido graso. Acá tenemos el grupo fosfato. Y acá tenemos esto que dice X, representaría, qué sé yo, la serina, la etanolamina, el inositol, lo que sea. Es un glicerofosfolípido. Bueno, lo que hace la enzima, la fosfolipasa A2, es romper la unión éster del ácido graso que está en la posición
2, digamos, el carbono secundario del glicerol. Este ácido graso que se va acá, ácido graso, es el que estaba acá, a donde está ahora este oxidrilo. Y esto que quedó ahora se llama lisofosfolípido. El lisofosfolípido es simplemente un fosfolípido que ha perdido el ácido graso en su carbono secundario, en el carbono secundario del glicerol. ¿Qué es lo que le queda a ese lisofosfolípido? Bueno, le queda el glicerol, el ácido graso en el carbono primario, el fosfato en el otro carbono primario y el resto amina que tenga ahí, ya sea etanolamina, serina, lo que sea. Este lisofosfolípido, ustedes saben que los fosfolípidos originalmente están, la mayoría, insertos en la membrana plasmática de las células. ¿Sí? Si nosotros consumimos algo animal o algo vegetal, las células animales o vegetales tienen fosfolípidos. Esos fosfolípidos comienzan a ser digeridos y degradados por la acción de la fosfolipasa 2. Esa fosfolipasa 2 le quita el ácido graso en el carbono secundario del glicerol, se forma el lisofosfolípido. Ese lisofosfolípido ahora ya no puede pertenecer a la membrana celular, así que se sale de la membrana. Y obviamente cuanto más acción tenga la fosfolipasa 2, más fosfolípido va a ir rompiendo y termina degradando, rompiendo la membrana de las células. Eso hace que la célula se explote, se estalle y su contenido se libere al intestino. Y ahí ya el resto de las enzimas van a comenzar a digerir las proteínas, los lípidos que tengan en el interior de esa célula. Es decir, que la fosfolipasa 2 es fundamental para romper las células y liberar el contenido que tenga el interior de esas células. Rompe las células, rompe las vesículas dentro de las células, rompe la membrana nuclear, rompe todo lo que sea membrana y que tenga fosfolípidos, la fosfolipasa 2 rompe. Solo como dato para que vean la acción de enzimas similares a la fosfolipasa 2. Hay ciertos venenos de serpiente que contienen fosfolipasas del tipo A2. Cuando la serpiente nos muerde e inyecta el veneno, esas enzimas comienzan a romper los fosfolípidos de nuestras células. Y eso hace que nuestras células se empiecen a romper en esa región donde nos mordió. Y eso va a producir que esa parte, esa región donde ingresó el veneno, se empiece a necrosar. Recuerden que cuando una célula se muere, eso genera un efecto cadena para que las células vecinas también se empiecen a romper. Y esa es la acción de algunos venenos de serpientes que son necrosantes, que empiezan a romper células, allí donde ingresó. Si el veneno ingresa al torrente sanguíneo, la acción es mucho peor porque empieza a romper las células que están viajando por el torrente sanguíneo. Y eso tiene un efecto aún más grave. No importa. Eso es otra historia. Pero sí, acá en este esquemita nosotros tenemos representada la acción de la colesterol-esterasa y de la fosfolipasa 2, que son dos de las enzimas que digieren lípidos. Una colesterol esterificado, la otra fosfolípidos. Respecto del jugo intestinal, este se produce en esa región del intestino que le llaman borde en cepillo, básicamente constituido por células que se denominan enterocitos. Los enterocitos producen y liberan muchas enzimas que están acá listadas. Una de ellas, la más importante, es esta, la enteroquinasa, que la habíamos mencionado hace un ratito porque esta activa la tripsina. Y la tripsina activa el resto de los zimógenos. Pero también se producen exopeptidasas,
En este caso serían aminopeptidasas que van a degradar, van a romper uniones peptídicas, pero del lado amino terminal de una proteína. En el caso del jugo pancreático teníamos carboxipeptidasas, estas son aminopeptidasas. Y también algunas dipeptidasas que terminan liberando el resto de 2 aminoácidos que pueden dejar las otras enzimas y hace que la digestión de las proteínas sea aún más completa. También se liberan disacaridasas. Las disacaridasas, como su nombre lo indica, suelen romper disacáridos. La particularidad de las disacaridasas es que varias de ellas tienen dos funciones distintas. Por ejemplo, esta que es sacarasa isomaltasa, tiene dos sitios activos diferentes que rompe por un lado sacarosa y por el otro lado isomaltosas. Pero la acción más importante para nosotros es la que tiene sobre la sacarosa. También tenemos isomaltasas separadas, tenemos la maltasa glucoamilasa, tenemos las trealasas rompen trealosas, que son un tipo de disacáridos que suele ser muy común en ciertos microorganismos o en hongos. La acción combinada de estas enzimas termina rompiendo los disacáridos. Acá quiero ver una cosa. Bien, acá en esta listita me faltaría agregar la lactasa. La enzima lactasa que rompe lactosa. Bueno, hasta ahí tenemos enzimas que rompen proteínas. Enzimas que rompen hidratos de carbono. Trabajan sobre hidratos de carbono, incluida la lactasa, que es muy importante. Y después, al final acá tenemos las enzimas que trabajan sobre los ácidos nucleicos, ya de manera más específica, porque acá ya aparecen nucleasas, fosfatasas y nucleotidasas. Generalmente esto tiene un orden de acción, donde las nucleotidasas actúan sobre nucleótidos, y liberan, por un lado, nucleósidos y por el otro lado, fosfato. Sobre esos fosfatos trabajan las enzimas fosfatasas, rompiéndolo. Y sobre esos nucleósidos trabajan las enzimas nucleasas. Vamos a anotarlo así. Rompiéndolo. Cuando los nucleósidos se rompen, liberan dos cosas. Imagino, ya se darán cuenta. Una son bases nitrogenadas. Y la otra es la pentosa. Bien. Y esa sería la acción de los ácidos nucleicos. Por las dudas, yo les cuento, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero las bases nitrogenadas, las purinas, las pirimidinas, de las que estuvimos hablando en clases anteriores, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizarlas de cero. Las podemos fabricar a partir de ciertas moléculas que aportan porciones que las vamos armando. Pero también podríamos tomar alguna de estas bases nitrogenadas y utilizarlas.
¿sí? Porque las bases nitrogenadas son las mismas en todos los seres vivos. Digamos, la adenina, la timina, la citosina, la guanina que nosotros tenemos es exactamente igual a la adenina, guanina, citosina y timina de cualquier ser vivo en el planeta. Así que lo podríamos utilizar tranquilamente. ¿Sí? Bien. Y finalmente les voy a hablar del jugo biliar. Recuerden que el jugo biliar es producido en el hígado, de ahí se sintetiza, se almacena en la vesícula biliar como bilis, que es el nombre que se le suele dar. Más o menos es medio litro por día lo que se produce, tiene un pH más bien alcalino, entre 7,8 y 8,6, y hay ciertos componentes que son importantes tener en cuenta dentro de ese jugo biliar. Uno de ellos son, bueno, los pigmentos biliares, que estos son derivados del catabolismo del hemo, que es la bilirrubina, después lo vamos a estudiar más adelante. La bilirrubina prácticamente eh, no tiene efecto ni colabora con la acción digestiva que estamos estudiando ahora. Pero sí son importantes estos ácidos biliares. Los ácidos biliares, yo se los mencioné cuando dimos el teórico de lípidos, eh, derivan del colesterol, la molécula base a partir de la cual se forman los ácidos biliares, es el colesterol. Dentro de los ácidos biliares, normalmente los suelen separar en dos tipos, primarios y secundarios, y dentro de los primarios tenemos el cólico y el queno-desoxicólico, y dentro de los secundarios, el desoxicólico y el litocólico. Generalmente los secundarios derivan de los primarios, ¿sí? Por acción de microorganismos que viven en el intestino o ahí en los conductos. Pero lo más importante de los ácidos biliares es esto, que pueden formar jabones y eso va a hacer que puedan estabilizar emulsiones, de lo cual ya hablamos también en el teórico de lípidos. Al estabilizar emulsiones, lo que están haciendo los ácidos biliares es colaborar con la digestión de la grasa, de los lípidos. Al hacer que la emulsión se mantenga como emulsión, lo que hace es ampliar la superficie de acción de todas las enzimas que nosotros vimos hace un ratito. Si bien los ácidos biliares no participan directamente en la digestión química de la grasa o de los lípidos, sí son muy importantes a la hora de colaborar con esa digestión, porque al trabajar como jabones y estabilizar emulsiones, aumenta la superficie de acción de todas esas enzimas. De hecho, a nosotros nos pueden quitar la vesícula biliar y vamos a poder seguir comiendo casi normalmente. Lo único que vamos a notar es que cuando comamos cosas con mucha grasa, nos va a caer pesado, pero el hígado va a seguir sintetizando bilis, solamente que no la va a almacenar, la va a estar liberando todo el tiempo hacia el intestino. Y eso genera que su acción sea más pobre, es decir, que cuando nosotros tenemos la vesícula biliar, la bilis se almacena y se libera cuando ingresa comida, y su acción es más dirigida. En cambio, si nosotros no tenemos la vesícula biliar, se libera todo el tiempo al intestino, y cuando ingresa comida, bueno, la bilis que justo esté en ese momento en el intestino ayudará, y el resto del día se estará perdiendo toda esa bilis. Pero como no es algo que sea completamente enzimático o químico, la acción de los ácidos biliares con la digestión, bueno, sí colabora, pero no es algo que sea fundamental en la digestión. Bien, hasta ahí básicamente todo lo que nosotros íbamos a mencionar sobre digestión. Yo acá les dejo un cuadrito a modo de repaso, a modo de resumen, donde
vemos la digestión desde el punto de vista de los elementos que digerimos, ¿sí? Por ejemplo, proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, sin importar en qué parte del tracto digestivo se está produciendo esa digestión. Entonces ahí tenemos enzimas que participan en la digestión de proteínas, por ejemplo. No sé si ustedes estarán viendo, pero esto tiene distintos colores. Básicamente, eso sería las enzimas de proteínas, pepsina, tripsina, quimotripsina, todas las que mencionamos. La de los hidratos de carbono, la de los lípidos y la de los ácidos nucleicos. Esas son las enzimas, y acá creo que tengo otro, donde menciono, continúo ese cuadrito y menciono los productos que se liberan a partir de la acción combinada de todas esas enzimas. Estos serían los productos que en un ratito vamos a ver cómo se absorben. Porque una vez que hicimos todo el proceso de digestión, la idea es absorber esos productos y utilizarlos como elementos propios para fabricar nuestras propias moléculas. Bien. Finalmente, lo último, que esto se los había mencionado, una especie de resumen de cada jugo. La saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, la bilis, pH que tiene cada jugo, cuáles son los iones, los cationes y los aniones más importantes de cada uno y cuánto se produce aproximadamente por día. Esto es aproximado porque, como le dije todo el tiempo, depende de los estímulos que nosotros tengamos. Ese cuadrito lo tienen que saber porque eso es un resumen básico de todo lo que el libro menciona. Así que lo tienen que conocer. Bueno, hasta acá con digestión, chicos. ¿Dudas o preguntas? ¿Algo que me quieran comentar? Activen los micrófonos y lo vemos. No, profe, nada. ¿No? ¿Estamos bien entonces? Bien. Entonces, a mí me gustaría que hagamos una pausa de 5 a 10 minutos. Yo tengo acá en mi reloj 10:57, 10:05, le paré, 11:05 empezamos de nuevo. Vemos la última parte. Bien, genial, entonces. Voy a dejarlo, activar los micrófonos. Bueno, a partir de ahora vamos a ver la segunda parte que es más cortita, pero que está relacionado con todo lo que estuvimos viendo. Yo ya les conté que el primer paso era romper esas moléculas gigantes que suelen venir con los alimentos hasta obtener los elementos más básicos, los fundamentales, porque es así como nosotros vamos a absorber, vamos a lograr que eso que está transcurriendo por el tracto digestivo, especialmente por el intestino, pase a nuestro torrente sanguíneo, a través de las células que están en el epitelio intestinal. Entonces, la absorción comprende o incluye, vamos a poner así, aquellos sistemas que permiten el pasaje de moléculas simples desde la luz del intestino, vamos a poner así, hasta el torrente sanguíneo.
Bien, este pasaje obviamente en algunos casos es más complicado que en otros, ya lo vamos a ver, pero sí o sí, para que nosotros podamos entender, vamos a necesitar hacer un repaso de eso que ustedes ya han visto en biología. Quizás algunos se acuerden más que otros, pero son temas que seguro ya han estudiado. Acá yo les puse conceptos iniciales como para tener una idea, palabras claves, por ejemplo, gradiente, tienen que saber qué significa gradiente, a favor o en contra del gradiente vamos a hablar, semipermeable, espontáneo, pasivo y activo. Y después por otro lado tenemos los sistemas, la ósmosis, la difusión y aquellos sistemas de transporte que son un poquito más complicados. Entonces, solamente como para ir repasando, un gradiente es una distribución no homogénea de una cierta molécula o de una cierta partícula. Es un gradiente. Distribución heterogénea, vamos a poner, de una partícula. O molécula, como ustedes quieran decir. Si yo tuviera acá un espacio y esta fuera mi partícula, estos puntitos rojos que yo estoy pintando, lo que veo es que hacia la derecha hay una concentración mayor que hacia la izquierda. Y esto genera un gradiente de concentración. Uno que va hacia la izquierda y otro que va hacia la derecha. Cuando nosotros hablamos de algo que es a favor o en contra del gradiente, lo que estamos diciendo o intentando decir es que hay algo que se va a mover. A favor del gradiente es si va de mayor concentración a menor concentración. Esto sería a favor. Y en contra del gradiente sería si se mueve así. Eso los voy a anotar, obviamente. Movimiento sería. El movimiento puede ser a favor del gradiente. Esto es, desde donde hay mayor concentración, vamos a usar los corchetes para simbolizar concentración, hacia donde hay menor concentración. Eso es a favor del gradiente. En contra del gradiente sería lo opuesto. Cuando voy de menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Por las dudas, ya les aclaro que moverme en contra de un gradiente implica gasto de energía. Siempre que yo vaya en contra del gradiente, de alguna forma voy a gastar energía. Esto es, gasto o requiere energía. Bien. Semipermeable hace referencia a membranas que dejan pasar ciertas sustancias sí y otras no. Eso quiere decir semipermeable. Si fuera impermeable, quiere decir que no deja pasar nada. Si fuera permeable, quiere decir que deja pasar todo. Semipermeable quiere decir que algunas cosas deja pasar y otras que no. Espontáneo quiere decir que ocurre sin la acción de nada, o sea, ocurre por sí solo. Ocurre solo.
ocurre sin ningún tipo de intervención. Y estos eventos que son espontáneos no requieren energía. Bien, y pasivo y activo es una forma de describir eventos que sí requieren energía o no requieren energía. Esto es, simplemente describe eventos con gasto de energía. Eso sería activo. O sin gasto de energía. Eso sería pasivo. Por ejemplo, acá abajo, cuando yo les dije en contra del gradiente requiere energía, ese sería un evento activo, porque voy a necesitar gastar energía. Bien, eso es a manera de resumen. Obviamente acá yo tendría que explicarle otras cosas para que ustedes entiendan por qué se gasta energía y por qué no se gasta energía. Pero voy a asumir que ya lo saben. Es simplemente como para ir recordando. Si necesitan, yo se los puedo explicar. Pero si no, mejor. Ahora hablamos de los procesos, de las formas en las que se mueven las cosas. Empezamos con ósmosis. Ósmosis es un mecanismo a través del cual lo que se mueve son líquidos, no partículas, líquidos. Estos son mecanismos o mecanismo por el cual se genera el movimiento. Y acá un dato extra, a través de una membrana de líquidos. Y esto funciona así. Se los hago en una esquemita para que lo veamos. Vamos a suponer que tenemos un recipiente acá, visto de perfil. En el centro del recipiente hay una membrana semipermeable. Eso quiere decir que deja pasar algunas cosas sí y otras no. En este caso, la membrana deja pasar líquido o agua. Vamos a suponer que es agua. A cada lado de la membrana le vamos a decir, a un lado le vamos a decir A, al otro le vamos a decir B. Dentro del lado A tengo estas partículas. Y dentro del lado B tengo estas otras. Bien. Las partículas no pueden atravesar las membranas, pero el agua sí. Cuando sucede esto, lo común es que si las partículas no pueden atravesar la membrana, van a empezar a ejercer algo que se conoce como presión osmótica. Las partículas, voy a escribir para el otro lado, así continúo el dibujito acá. Las partículas generan presión osmótica. Algo que va a ser fundamental cuando estudiemos balance hidromineral y cómo se mueven las proteínas y la sangre en el torrente sanguíneo. Las partículas generan presión osmótica. La presión osmótica se define como la fuerza, para
definirlo de manera simple, que generan estas partículas para traer agua hacia donde ellas están. Es decir, que esta partícula genera una presión osmótica para atraer agua, esta otra, y entre todas se ejercen un cierto nivel de presión osmótica. Pero del otro lado, estas también están ejerciendo presión osmótica para atraer agua. El tema es que la presión osmótica de todas estas partículas juntas es mayor que la de estas tres que están del lado B. Así que en este ejemplo, luego de un determinado tiempo, el recipiente va a quedar así. El agua se va a mover del lado B hacia el A. Y va a haber más agua en el lado A que B. Y eso es ósmosis. Esto es después de un tiempo. Bien. Este movimiento no requiere gasto de energía. Voy a abreviar energía con la E directa. Bueno, entonces recuerden que en la ósmosis lo que se mueve son líquidos. De un lado a otro de una membrana semipermeable. En la difusión, lo que se mueve van a ser partículas. Difusión es el movimiento de partículas. Yo digo partículas, pero pueden ser moléculas. Partículas a través de una membrana. Obviamente una membrana semipermeable. Y esto va a ser de un sitio de mayor concentración a otro de menor concentración. Que eso lo habíamos abreviado hace un ratito así. De mayor concentración, movimiento hacia menor concentración. Y si vuelven a la diapositiva, cosa que yo no voy a hacer ahora, esto es sin gasto de energía. Bien. Entonces, una esquemita muy simple para que lo vean. Después creo que tengo otros por las dudas. Tengo un recipiente con líquido, en el centro una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable, en este caso, no deja pasar el líquido, pero sí las partículas. Acá tengo las partículas del lado A y las partículas del lado B. Bien. Según mi concepto de difusión, estas partículas se van a mover del lado de mayor concentración hacia el de menor concentración. Eso quiere decir que dentro de un rato, las partículas que estaban en el lado A van a pasar al lado B. Y esto va a suceder hasta que las concentraciones se igualen. Una vez que la concentración de ambos sitios, el A y el B, esté igualada, o casi igual,
ese movimiento ya no se va a notar. Ahí se detiene. Esto es sin gasto de energía. Y esto es difusión. Cosas que quiero que se acuerden es que la difusión es el movimiento de partículas, mientras que la ósmosis es el movimiento de líquidos. Bien. Si voy muy rápido, me dicen. La difusión simple es lo mismo que definimos recién, el movimiento de partículas a través de una membrana de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración, pero lo único que le vamos a agregar para distinguir a esta difusión simple es que en este proceso de difusión, y acá para aclararlo, que sigue el concepto definido anteriormente, es decir, de mayor concentración a menor concentración, sucede sin necesidad, de usar un transportador. Eso quiere decir que cuando la partícula pasa de un lado al otro, puede atravesar la membrana sin necesidad de que haya algo que lo esté ayudando. La atraviesa la membrana muy simplemente. Eso, aplicado a los sistemas biológicos que nosotros vamos a estudiar o estudiamos, implica que esa partícula tenga cierta afinidad química con la membrana. Eso quiere decir que las sustancias que son de origen lipídico van a atravesar la membrana sin necesidad de que haya algo ahí que las haga atravesar. Por ejemplo, los ácidos grasos atraviesan las membranas celulares sin necesidad de un transportador. Ahora, si yo tuviera un hidrato de carbono, como el hidrato de carbono no tiene una similitud química con la membrana celular, los hidratos de carbono necesitan un transportador, una proteína, un canal o algo que los haga pasar de un lado al otro. Y lo mismo sucede con los aminoácidos, ¿sí? Entonces, esto sería difusión simple. En este proceso de difusión, que sigue todo lo que definimos anteriormente, de mayor concentración a menor concentración, todo esto sucede sin necesidad de usar un transportador o canal, si quieren ponerlo acá. Bien, hasta acá todo lo que estuvimos viendo son sistemas en los que las partículas se mueven y el agua, inclusive con la ósmosis, sin necesidad de energía. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de transporte, muy comunes en la célula, los podemos clasificar según dos puntos de vista: si gastan o no energía, o cómo se mueven las cosas de un lado al otro. Esa sería otra opción. Cómo se mueven las cosas de un lado al otro. Cuando nosotros analizamos según el gasto de energía, vamos a tener sin gasto o con gasto. Y ahí volvemos a transporte pasivo, transporte activo. Dentro de transporte pasivo, es decir, que no gasta energía, tenemos la difusión, pero en este caso se llama facilitada. Y esto lo vamos a ampliar acá para que nos quede más completito. La difusión
hay de dos tipos. La simple y la facilitada. Ambos tipos de difusión siguen este mismo precepto, que se mueven de mayor concentración a menor concentración. Pero en la simple, la partícula no necesita ningún transportador, en cambio en la facilitada sí va a necesitar un transportador o canal. Pero el concepto sigue siendo el mismo, se mueven de mayor a menor concentración y no hay gasto de energía. En los sistemas donde sí hay gasto de energía, yo tengo de dos tipos: transporte activo primario, transporte activo secundario. Acá, sí o sí, yo voy a estar gastando energía. La única diferencia entre un transporte activo primario y un secundario es que el transporte activo primario consigue su propia energía o funciona a partir de la propia energía que él produce. Mientras que el transporte activo secundario depende de la energía que le aporta otro sistema. Entonces, acá lo vamos a poner, utiliza su propia energía. Mientras que este, el secundario, requiere de la energía generada en otro sistema. Bien. Y después tenemos esto que seguro ya lo han visto ustedes en biología, que según cómo se mueven las cosas, uniporter, si yo estoy pasando una única sustancia de un lado al otro. Cotransporte es cuando yo paso dos sustancias, dos moléculas diferentes o dos partículas diferentes. Synporter es si pasan las dos en el mismo sentido. Antiporter o contratransporte le suelen llamar a veces, es si una pasa en un sentido y la otra en otro sentido, en el sentido opuesto. ¿Sí? Pero eso es un resumen de cómo se mueven según la dirección, que habitualmente lo suelen ver en biología. Acá unos grafiquitos muy simples como para que los repasemos. Entonces, uniporter está pasando una única sustancia de un lado al otro. Cotransporte ya son dos sustancias, dos partículas, sí o sí. Y tenemos la opción de que las dos pasen en el mismo sentido, esto es synporter. Y tenemos la opción que una pase en un sentido y la otra pase en el otro sentido. Eso sería antiporter o contratransporte, le llaman a veces. Bien, ojo que acá cuando nosotros analizamos según cómo se mueven, no estoy diciendo si hay gasto o no de energía, simplemente estoy describiendo si pasa una molécula o no, o dos, y si pasan dos, si van en un sentido o en otro. Pero no estoy diciendo si hay gasto o no de energía. Solamente estoy indicando cómo se mueven. Para saber si hay gasto o no de energía, yo tengo que saber cómo son los niveles de concentración de un lado y del otro de la membrana. Por ejemplo, esto representa que acá hay mucha concentración y acá hay poca concentración. Entonces tenemos un gradiente de concentración que va de mayor a menor en ese sentido. Siempre que yo tenga un sistema que no gaste energía, las moléculas se van a mover en este sentido, en el esquemita de arriba hacia abajo. Por eso tenemos difusión simple, que pasa a favor del gradiente, difusión facilitada, que también pasa
a favor del gradiente, ambos son transportes pasivos. Ahora, si yo quisiera llevar una de estas moléculas que está acá hacia el otro lado, ahí sí voy a necesitar gasto de energía. Si yo quiero pasar de abajo hacia arriba, ahí necesito gasto de energía. Y eso ya sería un transporte activo. Bien, voy a ir medio rapidito. Entonces, acá yo tengo la difusión facilitada, la vamos a definir para que nos quede más completito. Este tipo de difusión sigue el mismo concepto original que dimos para difusión, que es el primero de todos. Es decir, que va desde mayor concentración hacia menor concentración, siempre. Pero se distingue o se diferencia porque requiere el uso de una molécula transportadora. Puede ser un canal, puede ser una molécula que tome la partícula y la lleve para el otro lado, etc. Pero voy a necesitar de algo que esté facilitando esa difusión. El concepto general es el mismo. Bueno, acá un poquito más para que quede claro. Difusión simple. Ahí lo vemos, difusión simple. Pasa la molécula de un lado al otro sin necesidad de nada. Acá, difusión facilitada, necesitamos de ese canal para que pueda pasar. Y ambos siempre van a ser de mayor concentración a menor concentración. Eso se denomina a favor del gradiente. Esto es lo mismo, solamente que acá hay ejemplos más concretos. Menciona acá que estos pueden ser lípidos, sustancias lipídicas, mientras que la glucosa va a necesitar un sistema que lo tome, lo capture y lo lleve para el otro lado. Son los transportadores, las proteínas transportadoras que ya se los voy a mencionar en un ratito. Transporte activo se refiere al movimiento de partículas obviamente a través de una membrana que va a cumplir con estos dos requisitos sí o sí. Uno es que se mueve en contra del gradiente. Eso quiere decir, para simplificarlo, que va desde el lugar de menor concentración hacia el de mayor concentración. Eso es contra el gradiente. Y el segundo requisito es que sí o sí yo voy a necesitar siempre un transportador, una molécula que transporte. En contra del gradiente se usa siempre
una molécula que realiza el proceso. Bien, siempre voy a necesitar una molécula que esté realizando ese proceso. Eso es transporte activo. Bien, entonces, fíjense acá, yo tengo, lo primero que analizo acá es que en esta parte hay mayor concentración de esta pelotita azul, que sería el sodio, y de esta otra parte hay mayor concentración de esta pelotita amarilla, que sería el potasio. Ambos están pasando por un mismo sistema en contra de su gradiente, es decir, el sodio de donde hay menos hacia donde hay más, el potasio también, de donde hay menos hacia donde hay más. Ambos están sufriendo transporte activo, se requiere el gasto de energía, normalmente esa energía se gasta utilizando ATP. Rompo el ATP, un enlace de alta energía, ese enlace me aporta la energía, por eso se convierte en ADP más fósforo inorgánico. Y esa energía es suficiente para que yo pueda mover una partícula, en estos casos son iones, potasio y sodio, de un lado al otro. Si analizo cómo se mueven, estos serían sin porte. Serían antiporte o contratransporte, ¿sí? Porque los dos se mueven en direcciones opuestas. Y esto es clásico ejemplo de transporte activo. Sería transporte activo, gasto de energía, antiporter. Si analizo cómo se mueve. Esto es lo mismo, solamente que utilizando calcio como ejemplo. Hay acá un transportador que toma el calcio y con el uso de ATP lo pasa para el otro lado donde hay mayor concentración de calcio. De este modo estoy llevando este poquito calcio que hay de este lado del citoplasma hacia el exterior donde hay mucho calcio. Siempre vamos a ir en contra del gradiente. ¿Cómo hacemos el transporte de las moléculas, de nuestras biomoléculas? Bueno, empezamos por la glucosa, que tiene uno de los transportadores más importantes en el intestino. Este transportador utiliza un transporte activo secundario, se llama SGLT1. Es un cotransporte asociado a la bomba de sodio, sodio-potasio ATPasa se llama. Y este sistema permite que la glucosa ingrese de la luz del intestino al enterocito. Y una vez que está en el enterocito, pasa a sangre a través de difusión simple, esto ya va a ser sin gasto de energía, utilizando unos sistemas de transporte llamados GLUT. En el interior de nuestro cuerpo, la glucosa se va a mover siempre usando GLUT. El único momento en el que no usa GLUT es cuando ingresa del intestino a el enterocito. En cambio, los aminoácidos, que serían las unidades fundamentales de las proteínas, se absorben en el intestino también utilizando un sistema muy parecido al SGLT1. Es un sistema de transporte activo secundario que está asociado a una bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que genera la energía para que este transporte activo secundario funcione. Y finalmente los lípidos, como los lípidos tienen características químicas similares a las membranas celulares, no necesitan de transportadores, así que utilizan difusión simple. Es decir, pasan desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración sin necesidad de usar nada. Atraviesan sin nada la membrana celular. Generalmente lo hacen en forma de ácidos grasos. Monoacilglicerol pueden atravesar, pero muy poquito.
y si no, como colesterol libre. Ya tiene que haber actuado la colesterol esterasa. Esos lípidos pueden ingresar al enterocito atravesando simplemente la membrana celular del enterocito. Vamos a hablar un poquito más de ellos. Acá en este ejemplo, primero los ubico. Acá tengo un enterocito. Fíjense que ahí está la membrana apical, que tiene esas microvellosidades. Todo esto que está en naranja, espero lo vean naranja, es luz del intestino, ahí lo dice. Y vemos cómo la glucosa, que está acá, ingresa utilizando sodio como cotransporte. Cada vez que ingresa sodio, arrastra una glucosa hacia el interior del enterocito. Este sistema que está ahí en la membrana, esto es, dice, transporte unidireccional de glucosa dirigido por sodio, se llama SGLT1. Una vez que la glucosa está en el enterocito, ya está en el citosol, sale al torrente sanguíneo, cambio de color, sale al torrente sanguíneo a través de este sistema, que ahí aparece pintado como un cuadradito negro, que es un GLUT. Y eso funciona por difusión facilitada. Es decir, que simplemente va a ir desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Y este esquemita está bueno porque fíjense que acá me dice que dentro de la célula del enterocito es donde mayor concentración hay. En el intestino la concentración es baja porque la estoy ingresando para acá. Y en la sangre la concentración es baja porque cuando esta glucosa salió a sangre, rápidamente el torrente sanguíneo se la lleva. Y quedaría como si no hubiera nada ahí. Bien, este sistema SGLT1, del cual hablamos hace un ratito, acá, yo les dije que era un transporte activo secundario que está asociado a la bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba, acá en el esquemita, está graficada acá, en esa partecita. Ahí vemos cómo el sodio vuelve a salir hacia el espacio intersticial de la célula. A cambio ingresa potasio y este sistema hace que se gaste energía. ATP pase a ADP. ¿Por qué sucede así? Bueno, la explicación más simple es que cuando este sodio que acaba de ingresar de allá arriba se sale de la célula, la concentración de sodio acá es muy baja y ahí en el intestino es alta. Entonces tiende a entrar fácilmente. Y el ingreso de ese sodio es lo que arrastra la glucosa. Para que el sodio siempre esté bajo acá, su concentración siempre esté baja, yo necesito que esta bomba funcione y lo esté sacando todo el tiempo. Siempre tiene que estar saliendo el sodio para que la concentración de sodio en la célula sea lo más baja posible. Para eso necesito esa bomba que está funcionando ahí, gastando energía. Por eso es que el SGLT1 es un transporte activo secundario. Si yo detengo esta bomba, si yo de alguna forma hago que esta bomba deje de funcionar, también se detiene el ingreso de glucosa. Porque el ingreso de glucosa depende sí o sí de esa bomba. Esto es exactamente lo mismo, solamente que de otro libro. Acá está, por las dudas si se ubican, el lumen. Acá el enterocito está como acostado, mirando con las microvellosidades hacia la izquierda. Ahí está la glucosa que ingresa arrastrado por este sodio. Bueno, acá se cruza la flecha. El sodio se va para acá. La glucosa ingresa y una vez que ingresó en el citosol, se va hacia la sangre gracias al GLUT.
Ya acá dice GLUT2, pero vamos a ver que hay un montón de GLUT. Acá también dice SGLT1, 2. Hay varios SGLT. Esto es un cotransporte tipo SYNPORTER, dice acá. Esto es difusión facilitada, es decir, que sin gasto de energía. Esto es transporte activo secundario. Y es secundario porque el primario sería esto. La bomba sodio-potasio ATPasa. En el dibujito no está especificado, pero acá hay gasto de ATP. ATP que pasa a ADP. Y ese ATP que pasa a ADP es lo que genera la energía para poder sacar este sodio y que siempre la concentración de sodio acá en el interior de la célula sea baja. Bien, si voy muy rápido, activan los micrófonos y me hablan, me dicen. Acá tengo un cuadrito con los distintos tipos de GLUT descritos hasta el momento. Fíjense que estos GLUT, yo les dije, el único sistema que se utiliza para que la glucosa ingrese al enterocito es el SGLT1. Y a partir de ahí, para dentro de nuestro cuerpo, ya se utilizan siempre GLUT, distintos tipos de GLUT. Acá en distribución les dice en qué tejidos o tipo de células aparece cada GLUT. Algunas características de cada uno de esos GLUT. Pero un dato importante es esto, el KM. El KM, así como ustedes vieron en el teórico de enzimas, está asociado con la afinidad. Cuanto mayor es el KM del GLUT, menor es la afinidad de este transportador por la glucosa. Si la afinidad es pobre, significa que ese GLUT va a necesitar que haya mucha glucosa para recién dejar pasar la glucosa de un lado al otro. Si la afinidad es muy alta, ese transportador va a necesitar que con un poquito de glucosa que haya en sangre o donde esté, ya funciona y la deja pasar de un lado al otro. Entonces, como ejemplo, para que lo entiendan, fíjense, el GLUT2 tiene el mayor KM, que es de 20 milimolar. Eso quiere decir que el GLUT2 necesita mucha glucosa para funcionar. Porque su afinidad es baja. Si yo fuera un buen profesor de química, les diría, el GLUT2 necesita una alta concentración de glucosa para poder transportar. Pero es lo mismo, que decir necesita mucha glucosa para funcionar. En cambio, los GLUT1, el GLUT3 y el 1, que tienen un KM, son de los KM más bajos, esos GLUT tienen una alta afinidad. Por lo tanto, con que haya un poquito de glucosa, ya la dejan pasar de un lado al otro. Bien. Fíjense todos los GLUT que hay descritos hasta el momento. Bueno, acá aparece hasta el 12 más o menos. Acá hay un GLUT 14. Acá en este cuadrito me dice en qué tipo de tejido suelen aparecer o en qué tipo de células suelen estar. Y esto se los agrego solamente como curiosidad porque el blanco menciona hasta el GLUT 4, creo, o el 5 por ahí. Pero hay un montón de GLUT descritos hasta el momento. Acá les agregué una tablita con los SGLT.
que en el libro decía SGLT1 en una de las imágenes que vimos, pero hay descriptos hasta el SGLT6. Les dice qué ubicación tiene, más o menos, en qué tipo de tejido están. El 1 es el más importante porque es el que aparece ahí, membrana apical de las células del tejido del intestino delgado. La función es la absorción de la glucosa del contenido intestinal y tiene una alta afinidad. Y después aparecen los otros SGLT, con algunos datos particulares también sobre cada uno. El que menciona el blanco es el SGLT1, que es el que tienen que saber y conocer ustedes. Bien. Yo voy a seguir si me detienen cualquier cosa. Esto sería el transporte de aminoácidos. Aminoácidos. Obviamente acá estamos en el lumen intestinal, por acá va la vena porta, es decir, la sangre. Los aminoácidos ingresan al enterocito también arrastrados por el sodio, sería un cotransporte con sodio. Y también esto sería un transporte activo secundario, igual que de la glucosa. Una vez que los aminoácidos están en el enterocito, pueden pasar como aminoácidos por un transportador que hace difusión facilitada, o esos aminoácidos se pueden utilizar para sintetizar proteínas dentro del enterocito, y esas proteínas luego pasar al torrente sanguíneo. Depende del uso que se le dé. Y lo último que les agrego de acá es que como esto es un transporte activo secundario, también depende del funcionamiento de esta bomba sodio-potasio TPasa. Del mismo modo que funcionaba con la glucosa. O sea que si esta bomba se detiene por alguna razón, no vamos a poder ni absorber glucosa ni aminoácidos. Es esencial que esta bomba funcione. Y esta bomba tiene transporte activo, obviamente, y lo que hace es que siempre la concentración de sodio sea muy bajita en el interior del enterocito. Eso facilita que el sodio que está en alta concentración en el lumen del intestino ingrese con mucha fuerza y arrastre al mismo tiempo los aminoácidos. Bien. O sea que básicamente los aminoácidos ingresan del mismo modo, con los mismos sistemas muy similares a los que utiliza la glucosa. Transportadores de aminoácidos hay un montón, es decir, esta proteína que aparece acá no es una única transportadora, hay transportadores que dejan pasar ciertos tipos de aminoácidos, otros aminoácidos, pero el concepto fundamental es el mismo. Es un cotransporte con sodio, transporte activo secundario. Esto es más o menos lo mismo, solamente que está un poquito más detallado por la acción de la pepsina. En el intestino ya empiezan a trabajar la tripsina, la quimotripsina. La acción de todas estas enzimas es lo que va a generar a los aminoácidos libres. Y esos aminoácidos libres son los que se van a absorber y van a ingresar al enterocito, como les acabo de mostrar. Hay muy pocos dipéptidos y tripéptidos que pueden ser absorbidos, pero puede pasar que ingresen como dipéptidos y tripéptidos. Y acá hay una esquemita de todo eso. Seguro lo van a poder ver mejor en el PDF. Bien, esto es cómo ingresan los lípidos. Acá dice, bueno, no dice, es la abreviatura de ácido graso. Esto es el lumen hacia la derecha, hacia la izquierda es el espacio intersticial. Como
estos ácidos grasos y este 2-monoacilglicerol son moléculas lipídicas y la membrana de la célula del enterocito también es una estructura básicamente lipídica, pueden atravesar la membrana sin ayuda de nada. Ese movimiento es difusión simple. Difusión simple, es decir, se mueven de mayor a menor concentración, sin gasto de energía, sin necesidad de un transportador. Lo único que me agrega acá, este esquemita, es que una vez que esos ácidos grasos están, y esos monoacilglicerol están en el enterocito, se combinan y forman el triacilglicerol. De nuevo. Y ese triacilglicerol se empaqueta en unas lipoproteínas llamadas kilomicrones, que son las que luego van a salir al torrente sanguíneo para llevar toda esa grasa al resto del cuerpo. Ustedes ya todavía no han visto metabolismo, pero vamos a ver que a partir de la glucólisis se forma dihidroxiacetono-fosfato, glicerol 3-fosfato, y a partir de ahí, combinado con acil-CoA, eso lo vamos a estudiar después. No se preocupen. Lo único que me interesa a esta altura es que ustedes entiendan que las sustancias lipídicas entran por difusión simple, sin gasto de energía. Una vez que están en el interior, se vuelve a formar la grasa, el triacilglicerol, y toda esa grasa se empaqueta dentro de unas lipoproteínas llamadas kilomicrones. Y así es como sale al torrente sanguíneo. Tanto la grasa como el colesterol, como las vitaminas liposolubles, van a viajar hacia el resto de nuestro cuerpo, incluidas ahí dentro de los kilomicrones. Acá un grafiquito un poquito más complejo de lo mismo. En este caso, el lumen está por este lado. Noten que ahí está el borde de las microvellosidades. Esto es el kilomicrón, a la derecha. Esa es la estructura que va a llevar toda la grasa hacia el resto del cuerpo. Acá, bueno, dice colesterol, fíjense, se esterifica y se mete dentro del kilomicrón. Acá dice ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos y monoacilglicerol. Todos se combinan, tanto esto como estos que están ahí arriba, que vienen por acá, para formar triacilglicerol, el cual se introduce en el kilomicrón. Algunos de los aminoácidos que se absorbieron también, que vimos hace un ratito, me van a servir para fabricar ciertas proteínas que van a ir en la parte externa del kilomicrón, y también el kilomicrón lleva fosfolípidos, que también pueden haber sido absorbidos y sintetizados. Una vez que esto está hecho, va a salir al torrente sanguíneo y se va a distribuir a todo el cuerpo. Noten que acá, en lípidos, no tengo ningún sistema que tenga gasto de energía. Bueno, dudas o preguntas, chicos. Muy rapidito, así terminamos temprano con digestión y absorción. Ahí les dejo un ratito el código para que pongan la asistencia. Algo que quieran consultar, activen los micrófonos, pregunten sin miedo. No, profe, no hay nada. Bueno, vayan marcando la asistencia con el código. Ese es el más importante ahí en la membrana de los enterocitos. Los otros de SGLT, después cuando vean el cuadro se van a dar cuenta que están en otros tejidos.
Laura me dice, no puedo con el QR, ¿que no lo puede escanear, Laura, o qué? Active el micrófono y hable sin miedo, ¿eh? Si no, a ver, ya busco les anoto el link, así que no me lo acuerdo.